Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que junto con mi esposa estamos llevando adelante para poder charlar con ustedes, para poder tener un momento de reflexión, ¿no? Sí. No te presentaste, ¿no? Y de Dijiste quién sos. enriquecimiento en la vida espiritual y familiar. Sí, bueno, por supuesto me voy a presentar. Mi nombre es Darío, mi esposa es Sandra, muchos ya nos conocen. Tenemos un ministerio en relación a la familia, a los matrimonios, pero bueno, podemos hablar de otras cosas también, ¿no? Podemos hablar de muchos temas, sí, obviamente. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, a mí estaba pensando en hablar sobre un poco los comienzos. ¿Cómo hicimos para llegar desde el año 2000, que fue donde nos acercamos al Señor, hasta el día de hoy, y en qué estado estamos a nivel espiritual? ¿Sí? ¿Cómo empezó todo? Bueno, todo empezó que vos le diste lugar a Dios y yo le di lugar a Dios en nuestra vida, que Él sea el centro de nosotros. ¿Qué edad teníamos? Yo tenía unos 30 años. 30 años y yo 25. 25 años. Sí. Sí. Y ahí comienza todo, ¿no? Comienza en darle lugar primero a Dios para que todo empiece a funcionar. Bien, teníamos una vida lejos de Dios. De hecho, les contamos que nos conocimos acá se dice boliche bailable, y bueno, eso fue digamos, desde ahí fue el comienzo de una relación con Dios que fue haciendo que nosotros nos despojemos de esa vieja naturaleza y bueno, empezar a crecer. Y yo creo que fue un crecimiento rápido, ¿no? Sí. Porque nos fueron pasando cosas muy rápido, que yo creo que fue desde el momento en que le dijimos al Señor: Señor, estamos para hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras y en donde tú quieras. Bueno, pero porque hubo una disposición de corazón, porque solamente Dios puede donde hay cabida, donde a Él se le haya un espacio, ¿no? en la vida de la persona. No vivir independiente de Dios. Lo que nos llevó a quizás a poder avanzar fue el escucharlo a Él, el pedirle el deseo que Él sea nuestro centro, ¿no? Primero en mi corazón, en tu corazón, y luego Él en el medio de nosotros mostrándonos el camino, ¿no? Sí, crecimos durante un tiempo, yo diría unos 10 años, dentro de una congregación, una congregación clásica, ¿no? Donde, dirigida por un pastor, por supuesto. Estuvimos aproximadamente 10 años hasta que el Señor nos llama a México, y desde ahí viajamos a México, estuvimos 3 años y medio, donde ahí realmente nos pasaron muchas cosas y fue Pero mucho antes nos pasaron muchas cosas. Un trato. Muchos tratos, muchos procesos. Sí. Pero como para no hacerlo tan extenso, Dios preparó el terreno como para que entendamos que Él quería que fuéramos a México. Y en México fue como el comienzo de nuestro ministerio, porque el Señor nos lleva a escribir un libro, y a través de eso, de lo que escribíamos, que era justamente nuestra experiencia, lo que estábamos escribiendo, comenzamos a caminar y a dar conferencias en México, y a ver diferentes tipos de conferencias a los matrimonios, a las familias, pero aprendimos que habían los diferentes tipos de iglesias, ¿no? que existen, organizaciones, digamos, son doctrinas diferentes, y bueno, todo eso nos fue haciendo entender, realmente nos fue llevando a lo que hoy podemos entender que es el camino del Señor, el caminar en el reino de Dios. Desde allá, desde México, el Señor nos regresa. Vivimos muchos procesos en cuanto a ver ese tipo de cosas, como que hay veces fuimos de alguna manera, parecería que guiados por nosotros mismos, pero Dios nos fue llevando a distintos lugares a entender que cómo se mueve un sistema, ¿no? Un sistema religioso, un sistema muchas veces implementado por el hombre, y sabemos que detrás de eso está el mal, ¿no? Yo creo que es un sistema de error que va haciendo que los hijos de Dios tengamos estructuras
estructuras religiosas que hacen que uno realmente no encuentre la guía de Dios directa, ¿no? Sino que a veces uno pone su centro, su vista en la visión de un hombre, cuando la realidad es que es el mismo Dios que tiene una visión y un propósito con cada una de nuestras vidas. Entonces, hoy en día, ¿cómo estamos? Estamos con un camino... Y cómo también eso nos lleva a nosotros a quizás a perder o a desenfocarnos de lo que es la verdad, porque muchas verdades con una mentira en el medio nos desvía, ¿no? Con un error nos desvía de verdaderamente de caminar en su verdad, y muchas veces aprendemos cosas que después es difícil desaprenderlas, ¿no? Porque aprendemos cosas en el camino. Porque dice que es más difícil desaprender lo que aprendimos mal que aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, nos pasó eso. Que yo creo que fue todo un proceso de parte de Dios para que hoy en día entendamos que lo que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Con esto, ¿qué queremos hacer? Queremos transmitirle a ustedes que Dios es personal, que Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros, quiere relacionarse contigo, y no es necesario, digamos, o no es el hecho de que estés congregándote en un lugar. Tienes que entender de que Dios quiere una relación personal y tiene un propósito específico con tu vida. Un llamado específico con tu vida, en el cual no depende, no tiene nada que ver que estés bajo, digamos, el abrazo de un pastor, que estés bajo una denominación o una estructura en la cual puedan hacer actividades todos juntos, pero Dios sí quiere que te relaciones independientemente con Él y que dependas puramente de Él y no de ninguna estructura religiosa. Y de ningún hombre, porque, o sea, si bien Dios estableció principios en cuanto a, por ejemplo, que haya un pastor, hay diferentes ministerios, pero las personas no son dueñas de nuestro llamado y propósito. El que es dueño de nuestro llamado y propósito es aquel que nos creó, aquel que nos formó, aquel que nos dio la vida y puso en tu vida una semilla, que es la semilla de tu propósito, el cual con el tiempo irás redescubriendo. Muchos se conforman con quedarse sentados, con ser dirigidos por los hombres. ¿Se conforman o se frustran? O se frustran. Y hay muchos que se conforman, pero también sabemos que si bien es bueno, la Biblia habla de sujetarnos a nuestros pastores, de aprender, de muchas veces escuchar la voz de Dios a través de un mentor, de un pastor, de un líder, pero no es el fin, porque Dios quiere que madures a un punto que vos oigas la voz de tu Creador y empieces a comprender y a caminar en pos de tu propósito. Y justamente la función de un pastor es alimentarte con la palabra de Dios hasta que, es como un padre, ¿no? Pero que te da alimento hasta que el hijo es como un padre, pero no es tu padre. Es como un padre, cumple la función de un padre, pero no para que le llamen papá. Exactamente, no para que le llamen papá. Como esas corrientes que hoy se enseña, que mi padre espiritual, o sea, vos podés sentir a alguien como un papá, como un papá, pero no es tu papá. Dice que el único padre es el que está en el cielo y él es el que nos lleva. Pero lo que hace es alimentarte con la palabra de Dios y hacer que madures, que crezcas. ¿Para qué? Para luego soltarte, para que Dios utilice tu vida y comiences vos a realizar a tener una vida con Dios, directamente con Él. Y por supuesto, el cuerpo va a estar siempre para... El cuerpo te va a sanar, sí. El cuerpo te va a contener, te va a ayudar también a impulsarte. A impulsarte para tu propósito, pero es como el cuerpo humano, ¿no? Tenemos un cuerpo, tenemos órganos, cada uno tiene una función, pero todos trabajan en pos de lo mismo. Exacto. De la cabeza, de estar como un cuerpo sano, ¿no? Dice que si en el cuerpo algo se lastima, todos los órganos, ¿cómo se dice? La sangre, sí. ¿No? Las células trabajan en función de salud y de sanidad de sanidad para el cuerpo. Claro. Pero en sí, cada uno tiene una función y Dios nos llama a tener esas funciones específicas. El otro día me decía mi hija
mamá, ¿y entonces dónde está la verdadera iglesia de Cristo? Y yo le respondía, la de la iglesia de Cristo está muchas veces está en las grandes congregaciones, que pueden ser algunos y no todo lo que se ve. Puede ser que estén en la casa frustrados, muchos hijos de Dios, muchos llamados, ¿no? Están queriéndose abortar en su propia casa, o sea, abortado su llamado, su ministerio, familias totalmente lastimadas porque el sistema religioso ha lastimado, pero ese no es Dios, ese no es Dios. No, lo que Dios quiere es que maduremos, que crezcamos, que no nos conformemos o que entendamos bien de que Él, si Él se tomó el trabajo de formarte, de darte forma y de ponerte aquí en la tierra, no es para hacer simples tareas entre cuatro paredes, sino que es para que lo que vos hagas, lo que tú hagas, trascienda, ¿sí?, a la eternidad. Que sea algo que marque la vida y transforme la eternidad de muchas personas. Sí. Entonces, nada, con esta reflexión solamente queremos dejarles esta conclusión. Tenemos que crecer, todos crecemos, tenemos que aprender, tenemos que desaprender. ¿Para qué? Para llegar a encontrarnos realmente con Dios y su reino y entender lo que Dios demanda de nuestras vidas. Sí. Así que les mandamos un saludo, gracias por haber estado ahí. Seguramente nos veamos más adelante. Bueno, es un espacio creado para poder conversar y transmitir enseñanza de parte de Dios. Un beso grande para todos. Que Dios te bendiga.